¿Qué es un seeder? Un seeder es un archivo que se va a ejecutar a través de un comando que lo que va a hacer es cargar un bloque de datos en nuestra base de datos. Por ejemplo, si nosotros necesitamos usuarios de prueba, en vez de estar creándolos a mano, mandándole campo por campo o utilizando el Postman, nosotros podemos ejecutar un archivo que ya cargue todos esos usuarios de prueba. Por ejemplo, si queremos que alguien pruebe nuestro proyecto, en vez de tener que cargarlo él a mano, va a poder ejecutar este seeder y ya empezar a probarlo con los usuarios cargados en la base de datos. Cuando nosotros tiramos el comando este, nos está creando un archivo en la carpeta seeder que tiene la fecha actual con el nombre. Ya viene con la estructura hecha. Si se fijan, acá tiene dos funciones, una que se llama up y una que se llama down. Esta es la que se va a ejecutar por defecto y esta es la que se va a ejecutar en caso de que algo de esto haya fallado. Entonces no hace falta implementarlo, nos vamos a enfocar en esta de acá. Bien, lo primero que tenemos que hacer es traernos el modelo para poder saber a qué tabla vamos a cargarle esos datos. Que vamos a decirles al modelo usuario que si no lo encuentra, lo cree, ¿sí? Es decir, va a buscar un usuario que tenga el ID 1, el update y el create no hace falta ponerlos porque habíamos dicho que ya los tomaba por defecto la fecha actual. Entonces, si no encuentra este usuario con ID 1, lo va a crear con estos datos de acá. Lo mismo para el ID 2. Si no encuentra el ID 2, va a crearlo con estos datos de acá. Ahora veamos cómo correr esta migración para que se ejecute. En nuestro caso, nosotros teníamos ya dos usuarios cargados, así que vamos a cambiarle el ID, vamos a ponerle 3 y 4 solamente para probar ahora. Para correr estas migraciones vamos a necesitar el siguiente comando. Bien, ahí nos dijo que la migración salió todo bien. Vamos a ver en nuestra base de datos si se crearon. Tenemos el ID 3 y el ID 4. Entonces, de esta manera nos ahorramos todo el trabajo de estar creando uno por uno los usuarios, por ejemplo, en Postman. En el package.json nosotros habíamos agregado el script para crear nuestra base de datos. Acá podríamos agregar el script para ejecutar los seeders y que el usuario o la persona que descargue nuestro proyecto pueda crear la base de datos, ejecutar los seeders o migraciones y después empezar a correr la API. Si por ejemplo, si nosotros hacemos npm run y le decimos db-create, va a querer crear la base de datos, que en este caso nos dice que ya está creada. Si nosotros por ejemplo le decimos npm run db-seed, nos va a correr los seeders, que si nos fijamos no cambió nada porque el ID 3 y 4 ya existían. ¿Para qué sirven las migraciones a diferencia de los seeders? Los seeders dijimos que cargaban información en la base de datos. Las migraciones para lo que se van a utilizar es para modificar algo de la tabla. Por ejemplo, podemos agregarle un campo más a esta tabla usuario que teníamos acá. Si nosotros queremos crearlos sin usar una migración, lo que tendríamos que hacer es cambiar el modelo de esta tabla usuario, eliminar esta tabla con toda esta información y después se va a crear de nuevo. El problema con esto es que si nosotros tenemos información guardada ya en nuestra base de datos no queremos perderla. Entonces en ese caso podemos usar una migración para que agregue o modifique algo de esa tabla sin perder la información que ya está cargada. Vamos a crear un archivo nuevo que se llame, por ejemplo, usuario agregar campo profesión. Va a tener la misma estructura que un seeder con su función up y con su función down. En este caso la función down no le vamos a poner nada y en el caso de la función up lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar una columna con el add column. ¿A qué tabla? A la tabla usuario. ¿Y cómo se va a llamar esa columna? Profesión. Este campo profesión va a ser de tipo string y va a permitir que sea null, es decir, no hace falta que tenga un valor. Una vez que nosotros creamos la migración, tenemos que ir al modelo y agregar ese campo. Entonces ahora podemos correr esta migración de acá. Para correr las migraciones tenemos que ejecutar el siguiente comando.
Ahí nos dice que se ejecutó, así que veamos si hubo un cambio en nuestra tabla. Ahí efectivamente apareció la columna profesión con todos los campos vacíos. Nosotros podríamos haberle puesto, por ejemplo, un valor por default. Y ese valor por default iba a aparecer en todos los usuarios que ya están creados en nuestra base de datos. Y lo mismo podemos hacer con esto. En vez de ejecutar los headers, podríamos ejecutar las migraciones. Y de esta manera es como podemos usar migraciones en nuestra API.